Y después a Kelvin que no hace falta. Ahora voy a explicar también todo eso. Vamos acá. Entonces, compartimos pantalla. Toda tu pantalla. Tenía razón que había que pasarlo a Kelvin. Sí, pero si tienen en cuenta los conceptos van a ver que no hace falta. Vamos acá con el ejercicio, entonces número 1, los tengo acá cerquita, así los voy leyendo. Antes de empezar cualquier cosa, vamos a situarnos en un dibujito en donde estamos. ¿Se ve ahí ya la pantalla o todavía no se ve? Ahí va. Ahí va, bien. Ahí arranco a compartir. Bien, perfecto. Entonces, fíjense lo que va a suceder. Yo voy a hacer un gráfico de temperatura en función del tiempo. Tenemos la temperatura acá. Vamos a poner la temperatura y acá vamos a poner el tiempo, ¿sí? Me equivoqué, esta era la T minúscula y acá la T mayúscula. Ahí está. Temperatura en función del tiempo. Entonces, ¿qué va a suceder? Dice que se quiere obtener agua hervida, ¿sí? A partir de hielo a... Ya sacaron la cuenta, ahora voy a explicar cómo sacar la cuenta. De hielo que está a menos 5 grados. Si el hielo está a menos 5 grados y nosotros empezamos acá en 0, y acá tengo 100, por ejemplo, acá tengo 100, ¿sí? Si yo estoy en hielo en menos 5 grados, estoy empezando de por acá abajo. ¿Se entiende? Ni siquiera llega a 0. Entonces al hielo lo tengo que calentar. Acá. Lo tengo que calentar hasta 0. Y a partir de ahí, yo lo puedo fundir al hielo. Todo el calor que le entregue, lo voy a utilizar para que se funda el hielo. Una vez que el hielo se funda, va a empezar a calentar el agua. ¿Hasta dónde? Hasta los 100 grados. Y cuando llego acá, el agua ya está hirviendo. Si yo dijera que quiero obtener agua en vapor, tengo que calcular el cambio de estado. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, tengo acá un calor sensible. ¿Por qué? Porque tengo que calentar el hielo de menos 5 a 0. Después tengo un calor latente de fusión, porque se tiene que fusionar el hielo, se tiene que fundir, no fusionar, fundir el hielo, ¿sí? Y por último tengo otro calor sensible. Entonces, no es que no hay trampita, sino que ustedes estaban calculando de acá para allá seguramente. Vamos con lo primero, vamos a pasar la temperatura. La temperatura me dice, vamos a cambiar el de color, negro. La temperatura está en 23 grados Fahrenheit, ¿sí? 23 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cómo era la formulita para pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius? Hay dos formas. Una es mucho más fácil que la otra en este caso. Lo que tengo que hacer es la temperatura Fahrenheit, ¿sí? Menos 32. Dividido 1,8. Dividido, exacto. Y esa utilicé yo, 1,8, porque la otra es fracción. Hiperteda es más fácil. Ahora vas a ver, mirá. Y la otra es grado Fahrenheit menos 32 multiplicado por 5 novenos. ¿Sí? Que 5 novenos es 1,8. Fíjense que si yo pongo 23 menos 32, ¿cuánto da esto? Menos 9, profe. Menos 9, profe. Bien. Y si yo tengo, esto me da menos 9, y el 9 acá, es decir, 9 multiplicando y 9 dividiendo, cancelo y me da menos 5 directamente. Ahora, ¿sí? Si yo hago menos 9 dividido 1,8, igualmente les da 5. Menos 5, ¿ven? Menos 9 dividido 1,8, igual menos 5. ¿Está bien lo que digo? Sí, a mí me dio eso. Profe. Sí, está bien, profe. No, yo lo que no había puesto también era el signo negativo, el 32. Hay un error garrafal, por eso, no. Sí, sí. Está bien, está bien. Entonces la temperatura acá da 5 grados Celsius. Esperen que cambiemos acá. 5 grados Celsius. Menos 5 grados Celsius, perdón. Menos 5 grados Celsius. Ahí ya tenemos la temperatura. Fíjense que en este caso convenía más usar la fracción. Porque como esto ya me da menos 9 y acá el 9 está dividiendo y acá multiplicando, cancelo y a la miércoles. Chau. ¿Se entiende lo que digo? Ya me quedaba menos 9 directamente. Pero cualquiera de las dos da lo mismo. Bien, yo tengo la temperatura inicial. Acá está el error de concepto. Como yo estoy en una temperatura por abajo de 0, lo que va a suceder, estoy acá. Gente, los micrófonos. Ah, sí. Apaguen los micrófonos. Perdón. No hay problema. Como yo tengo una temperatura por abajo de 5 grados Celsius, no puedo fundir a hielo
si está por debajo del punto de fusión. Lo primero que tengo que hacer es calentarlo. Tengo que hacer que el hielo alcance la temperatura de fusión para recién poder fundirlo. Por eso, acá tengo que calcular un calor sensible. Entonces me iba a quedar que el calor, ¿sí?, iba a ser igual a la masa por calor específico. Y fíjense acá, ustedes me dijeron, esto hay que pasarlo a Kelvin, ¿no? Sí, sí y no. Yo puedo trabajar directamente con la variante térmica, ¿sí? El diferencial térmico, la diferencia de temperatura, como quieran llamarlo, gradiente térmico, como quieran llamarlo. Y este gradiente térmico, ustedes saben que está compuesto, acá vamos a ponerlo así, delta T, ¿sí?, siempre es igual a temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Entonces, fíjense que les voy a mostrar una cosita para que se den cuenta de algo. Vamos a suponer que lo pasamos a Kelvin. Si lo pasamos a Kelvin, ¿cuál va a ser la temperatura final? Esta. Perdón, acá. Esta, 0. Es lo mismo igual, porque no se mueve de acá a acá. Y la inicial, esta. Entonces acá tenemos temperatura final, ¿sí? Y acá tenemos temperatura inicial. ¿Está? Entonces, fíjense, vamos a hacerlo en Kelvin. Temperatura final va a ser 273 Kelvin. Entonces vamos a poner delta T, 273 K. Y la temperatura inicial es menos 5. Menos 5 más 273 da 268, si no me equivoco. Sí, 268,15. Sí, si están usando el coma 15, sí. Recuerden que yo uso el directo del 273. No uso el coma, ¿sí? Entonces, Sí. esta diferencia térmica, delta T, es de 5 Kelvin, ¿sí? Si yo lo hacía con Celsius, me queda la temperatura final 0 grados, ¿sí? 0 grados Celsius, menos la temperatura inicial, menos 5 grados Celsius, ¿sí? ¿Cuánto da esto? Bueno, esto da 5 también grados Celsius. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué la variación me da el mismo número? Porque las dos eran escalas centígradas. Entonces, como son escalas centígradas, las variaciones siempre van a ser del mismo número. Lo único que me cambia es la unidad. Acá está en Kelvin y acá está en Celsius. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo en cuenta ese concepto, no hace falta ni que lo pase a Kelvin. Agarro y digo, sé que la variación va a ser de tal a tal y sé que va a ser tantos grados. ¿En Kelvin o en Celsius? Lo único que tengo que recordar, ¿qué valor pongo? Bien, vamos a hacer la cuenta entonces. Me va a quedar que este primer calor, voy a calcular el primer calor, va a ser igual a la masa, que era 400 gramos, ¿no? 400 gramos. 400 gramos. Bien, fíjense que yo les puse, exacto, pero fíjense que acá, en el formulario, yo les puse unos cuadritos para que usen estos valores, ¿sí? Para que no estén buscando en ningún lado. Entonces, fíjense que ¿cómo se llama? El calor específico del hielo, ¿sí? Calor específico del hielo, acá está, 2089. ¿Por qué calor específico del hielo? Porque tengo que hacer que el hielo se caliente. No es el calor específico del agua, no es agua líquida, tengo hielo, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer acá es la masa, que van a ser los 0,4 kilogramos, que me dijeron ustedes son los 400 gramos, por el calor específico del hielo, o sea, los 2000, ya me olvidé cuánto era, 2089. 2089. ¿Tá? Por 2089, y esto está en kilogramos, perdón, acá, y esto va a estar en Joule sobre kilogramo por Kelvin, y acá la diferencia térmica que es de 5 Kelvin. Bien, entonces cuando hacemos esto, voy a cancelar los kilogramos con kilogramos, los Kelvin con Kelvin, y me va a quedar el valor de calor en Joule. ¿Cuánto da esto? Si me hacen la cuenta, por favor. 4178. Perfecto. Bien, Tere. 4178 Joule. ¿Es ese valor que necesito? No, este es solamente la energía que necesito para calentar el hielo. ¿Me siguen? Es decir, solamente la energía para llegar de acá a acá. Ahora tengo que fundirlo al hielo, o sea que tengo que calcular otro calor más. Entonces vamos acá. Segundo calor.
Tengan en cuenta que acá ya hay un estado de cambio de estado, ¿sí? Un proceso de cambio de estado, perdón. En el proceso de cambio de estado no hay temperaturas porque se maneja a temperatura constante todo cambio de estado. ¿Sí? El cambio de estado del hielo a agua líquida se produce a 0 grados. Entonces tengo que utilizar la masa por el calor latente de fusión, ¿sí? LF. Entonces reemplazamos. Vamos a decir, ¿la masa cuál es? Sigue siendo la misma. Es el hielo, ¿sí? Que ya está a 0 grados y ahora se quiere fundir. Entonces vamos a decir que 0,4 kilogramos por el calor latente de fusión, que creo que es 333.000, ¿no? Sí, epa, ¿qué pasó acá? Acá, 333.000. Estos kilogramos, pero me olvido, estoy como los chicos, me olvido de todo. Eso del agua, ¿no, profe? Esto es del hielo. Fíjate bien. acá. Miren acá. ¿Dónde está? Espera, que me hago un lío bárbaro. ¿Cerró el formulario? Acá está. Calor latente está bien. Es calor latente de fusión. Se lo ponen como el agua, pero es la energía necesaria para que el agua pase al estado sólido o para que el hielo pase a estado líquido. ¿Sí? Siempre buscan la tabla. Le puede aparecer, en una tabla puede aparecer para el hielo o para el agua. Acá está en el agua. ¿Está bien? Pero en realidad puede aparecer para el hielo también, porque es el hielo fundiéndose. Bien. Seguimos, entonces. 333.000 Joule sobre kilogramo. Acá va a pasar lo mismo que antes. ¿Sí? Kilogramo se va a cancelar con kilogramo y esto me va a dar 133.200, ¿puede ser? Sí, profe. 133.240. ¿240? Y a mí me dio eso. ¿Usando estos valores? Para que hice algo más allá. No, a mí me dio redondo, 133.200. Sí. Bueno. No, 200, da redondo, ¿eh? Sí, sí. Ahí. Bueno. Sí, bien. Entonces tenemos ya el segundo calor. ¿Qué segundo calor? Este, el que necesito para fundir. Y me falta el tercer calor, que es calentar el agua de acá, es decir, desde los 0 a los 100. Entonces hacemos la tercera intervención del calor, que sería calor sensible de nuevo, ¿sí? Masa por calor específico, pero acá vamos a tener cuidado porque ya no tengo más hielo, ya tengo agua líquida, ¿está bien? Por delta T. ¿Cómo que tengo agua líquida? Sí, la acabo de fundir. Por eso hice estas dos cuentas. Calenté el hielo y lo fundí. Vamos a ir anotando paso a paso. Acá es, calentamos el hielo. Recuerden, cuando hablamos de calentamiento de hielo, no significa que el hielo esté caliente, significa que tiene más temperatura que la que tenía inicialmente. Calentamos el hielo. Voy anotando para que después lo vean y digan, ¿y para qué hicimos esta cuenta? Bueno, acá le estoy anotando para qué. Calentamos el hielo. Acá fundimos el hielo. ¿Se entiende la diferencia entre calentar y fundir? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces acá ponemos, fundimos el hielo. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es calentar el agua. Entonces, otra vez miro la tablita. ¿Dónde está el módulo de examen? Acá. Y tengo que ir al calor específico, pero del agua, ya no del hielo. Voy a usar el 4180. Entonces, vamos a usar esto. Entonces vamos a decir, la masa sigue siendo la misma. 0,4 kilogramos. El calor específico ya es el del agua líquida, que es 4180. Ojo que este es un error muy común, utilizar 4180 acá y en la primera parte. No, tenemos que estar atentos en qué especie estamos. Joule sobre kilogramo por Kelvin. Y la temperatura final y la temperatura inicial, como les expliqué hoy, sí que hay que pasarla de 0 a 100, pasarla a Kelvin, todo lo que quieran. Ustedes saben que de 0 a 100 me muevo 100 unidades, entonces ni siquiera hace falta que pase. Sé que va a ser la diferencia térmica 100 Kelvin, desde los 0 que estoy hasta los 100 que quiero llegar para que hierva. Y ahora multiplico, nada más multiplico, cancelo kilogramo con kilogramo, Kelvin con Kelvin,
¿Y cuánto da esto? 167.200. Perfecto. 167.200 joules. Epa, ¿qué pasó? Se me acabó la mesa. 167.200 joules. Y este que tenemos acá es el calentamiento del agua. Calentamiento de agua. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el valor en realidad que necesitamos? Bueno, la suma de los tres. La suma de este valor, más este valor, más este valor. Que si lo hacen da 304.000, ya no sé cuánto está. No, yo me trabé porque me dio 309.178. 309.000. Sí. Y capaz que no usaste uno de estos valores que yo usé. Puede ser que acá en el primer calor sensible no hayas utilizado este valor. Puede ser que acá en el de fusión no hayas usado este valor. O puede ser que en el de agua no hayas usado este valor. Entonces hayas obtenido distintos valores. ¿Puede ser? No, usé 133.800 y era 133.200. Ahí está. Ah, listo. Está bien. Perfecto. Bueno, ¿cuánto da esta suma entonces? ¿Es verdad que da 304.578? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, sí. El calor total, ¿sí? Calor total es ese, es la suma de los tres. 304.000. ¿Alguna duda sobre este? 578. Todos los valores que van a ver, que están en el formulario, se pueden llegar de alguna manera. ¿Cómo se pueden llegar? Se pueden llegar si no tengo en cuenta esto, si el calentamiento de hielo. Se puede llegar si aparte de esto sumé un calor más, que acá yo no lo hice para no confundirlo, que tendría que ver con el calor latente de evaporación. Pero fíjense, que ya por eso hacemos el dibujito, yo no estoy evaporando, yo solamente estoy llegando a que el agua hierva. Si yo digo evaporar, tendría que aparecer una linita más acá, ¿sí? Y entonces la evaporación sería hasta esa estancia, cuando el agua dejó de ser líquida y se volvió vapor. Por eso esa parte no la tenemos que tener en cuenta, porque uno se puede como emocionar y decir, bueno, utilizo acá el calor latente, ¿dónde está? El calor específico para el vapor de agua, pero no, la verdad es que no. O el calor latente de vaporización, ¿por qué no lo tienen? Acá está. Usan el calor latente de vaporización. Sí, puede ser que utilicen eso. No. Por eso hay que interpretar, es más bien de interpretación el ejercicio. No tenía trampita, simplemente tenía que estar bien interpretado. ¿Está? Por eso se trabaron muchos quizás. Esto aparte así, ¿lo habían planteado así o no lo habían planteado así? Lo queríamos hacer con una ecuación sola, profe, no con tres. Claro, en mi caso. Claro, no sé si a todos nos pasó lo mismo, pero nos embalamos al revés. Sí, más o menos. Sí, pero exactamente igual. Totalmente. Por eso les digo que el dibujo ayuda. ¿Por qué? Porque me hace saber de dónde parto y a dónde quiero llegar. ¿Está? Bueno, vamos al segundo. ¿Dónde está el segundo? Modelo de examen. Y ahí marca la opción correcta. Sobre una plancha de aluminio. Bueno, ni lo llegaron a leer entonces. ¿O sí? No, profe. Bueno, este es de flujo calórico. Hagámoslo igual, profe. Sí, lo vamos a hacer, obviamente. Este es sobre una plancha de aluminio. Lo que pasa es que igual cuando yo les mande el modelo, no dejen de hacerlo, no se queden solo con la explicación, porque tienen que fijarse qué fórmula utilizar, cuándo utilizarla, qué es lo que estoy calculando. Así que ahora lo vamos a resolver. Bien, ¿dónde está? Vamos acá, ya no tengo más lugar, tengo que abrir otra hoja. Entonces, ahora damos un poquitito. ¿Quién quiere entrar? Isaías, sin verificar. No sé quién. Hola, ¿cómo le va? Bien, entonces, estamos acá. Dice, sobre una plancha de aluminio de 1600 centímetros cuadrados y 3 centímetros de espesor, se aplican... me faltó el durante. Durante 2 minutos... 2 minutos durante, puse, miren. Todo el resto. Durante 2 minutos, una cierta cantidad de calor que produce una temperatura de 600 grados Celsius de un lado y 180 grados Celsius del otro. El flujo calórico es, y tengo las opciones,
Fíjense que acá le pegué una imagen, qué mal que se ve esta imagen, después lo vamos a cambiar. ¿Sí? Donde tengo acá los coeficientes de conductividad, ¿sí? En watt sobre metros por Kelvin. Entonces está la primera que parece que dice alemán, en realidad dice aluminio. Aluminio 205, latón, cobre, bueno. ¿Cuál voy a usar? Voy a usar la de aluminio, porque mi plancha es de aluminio. Entonces, vamos a explicar un poquitito. Entonces yo tengo una plancha de aluminio, ¿sí? Básicamente, tengo una planchita así, que tiene ciertas dimensiones. ¿Está bien? Primero me dice el espesor. El espesor era de 3 centímetros, ¿era? Espesor 3 centímetros. Bien. Entonces acá ponemos 3 centímetros. Acá voy a tener una temperatura 2, porque recuerden que la conductividad tiene que ver con las temperaturas que separa. Y acá una temperatura 1. Es decir, bueno, digo una cosa y en otra. Foco caliente, foco frío. El área, ¿sí? Yo la dibujé así rectangular, en realidad no lo sé. Pero me la informa. Me dice que el área es de, ya me olvidé, ¿cuánto era? 1600. 1600 centímetros cuadrados. Bien, perfecto. 1600 centímetros cuadrados. ¿Sí? Me da otros valores como el tiempo. Me dice que el tiempo es igual a 2 minutos. ¿Sí? Eso, estoy anotando lo que me acuerdo. Y ahora vamos a ver qué utilizamos. Estas dos temperaturas me las da. Son 800 grados Celsius, si no me equivoco. 600, profe. 600 grados Celsius de un lado y 180 del otro. 180. Ah, listo. 180 grados Celsius. Ahora modifico acá. Entonces tengo 600 grados Celsius y 180 grados Celsius. ¿Y qué más me dice? Nada más. El espesor. No, y le dice el flujo calórico. Bueno, vamos a recordar una cosita entonces. La ecuación de flujo calórico, es decir, la de conductividad, es la siguiente. El calor sobre la temperatura, sobre el tiempo, perdón, es igual a la constante, que esa la voy a sacar de la tablita, por el área, por el foco caliente menos el foco frío, ¿sí? Sobre el espesor. Esa es la fórmula que tengo que utilizar. Entonces, la constante me fijo en tabla. Modelo de examen dice 205. No le den bola a esta, porque esta está en kilocalorías sobre metro. No, vamos a usar esta. A watt, la de watt. ¿Por qué la de watt? Porque tenemos que usar unidades del MKS. Entonces, 205 watt por metro sobre Kelvin. Vamos con esa entonces. Entonces pongo Q sobre tiempo 2 minutos son 120 segundos. ¿Sí? Igual Sí, acá, igual acá hay una trampita. Esto sí tiene trampita. Ahora vamos a darnos cuenta cuál es la trampita. Va a ser igual a Q 205, dijimos. 205. Y no voy a poner watts, ¿sí? Voy a poner su igualdad, que es joule sobre segundo. ¿Recuerdan? Voy a poner en área, no voy a poner estos 160 centímetros cuadrados. ¿Por qué no voy a poner estos 160 centímetros cuadrados? Porque no es unidad del MKS. Lo tengo que pasar a metro cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto sería en metro cuadrado? 0,16. Bien, perfecto. Entonces tenemos 0,16 metros cuadrados. Muy bien. La temperatura 2 y la temperatura 1, puedo hacer lo mismo que antes, fijarme la diferencia que hay entre 600 y 180, o pasarlos a Kelvin tranquilamente, no hay ningún problema. Si ya tienen la diferencia, me la podrían decir. ¿Cuánto es? No lo tengo anotado por ahí. Yo lo pasé a Kelvin y me dio 492. Sí, y en Celsius también. Está bien, 420 Kelvin. Bien, perfecto. Acá. Y lo único que me falta es el espesor, que era 0,03. 0,03 metros. ¿Está bien lo que digo? Bien. Sí. Entonces vamos a cancelar. ¿Qué es lo que vamos a cancelar? Este metro cuadrado con este metro. ¿Sí? Acá me falta un metro, perdón. Porque es watt por metro sobre Kelvin, ¿no? Miren. Watt por metro sobre Kelvin. Me faltó el metro y Kelvin.
Entonces, acá vamos a poner por metro sobre Kelvin. Segundo con segundo también sería, profe, ¿eh? El segundo no lo tocamos todavía. Mira, ahora te digo. Kelvin, sí, lo tacho con Kelvin. Y hice una macana. Me hice una Joule sobre metro era, no por metro. Pero un cachitín. Acá también tiene que estar el metro. Ahí está. Entonces, este metro se cancela con este cuadrado. Y este otro metro, ¿sí? Con el metro que me quedó acá abajo. Entonces, fíjense que me queda Joule sobre segundo. Esto ya sería watt. Esto solito es watt. Si hago la cuenta, ¿sí? Yo lo que voy a estar teniendo es el flujo calórico. El flujo calórico es el calor sobre el tiempo, que me va a dar en watt. Si ustedes este tiempo lo pasan multiplicando o lo dividen ahí, estarían calculando el calor. Yo lo que necesito es el flujo calórico. Esa es la trampita que tiene el ejercicio. Entonces, fíjense una cosita. ¿Cuánto da toda esta cuenta? ¿Me hacen esta cuenta, por favor? 459.200. Entonces, esto, que ya es flujo calórico, algunos lo llaman entalpía, ¿sí? Es, ¿cuánto me dijiste? Perdón, 459.200. Sí. 459.200 watts. Y ya está, esa es la respuesta. ¿Está bien? Pero yo tengo el tiempo, ¿lo puedo pasar? Sí, si querés calcular el calor, pero no pide el calor el ejercicio pide el flujo calórico. Por eso hay que prestar atención, ¿sí? Porque si yo quisiera calcular el calor, sí, paso el tiempo. Fíjense que esto en realidad es Joule, miren así, 459.200 Joule sobre segundos, ¿sí? Y yo tengo que el calor es igual al tiempo que estaba acá, lo paso acá, por 120 segundos. ¿Está bien? Se cancela segundo con segundo y me da el calor. Pero no es lo que me pide flujo calórico. La respuesta era esta. ¿Está? Profe, ¿y qué hice? Me mareé con los ¿En dónde? 120 segundos. No los usás. Están, es decir, es un valor que te sirve, ¿sí? Es un valor que te sirve para sacar el flujo calórico, pero en realidad, en base al ejercicio como está formulado, no te es necesario. Ah, ¿sí? Perfecto. Vos lo podrías usar ese tiempo si tuvieses el valor de calor. Sí. ¿Está? Pero vos ya sacás directamente, con los datos que tenés, ya sacás el flujo calórico. Perfecto. No te hace falta. ¿Está? Está, sí, sí. Bien. Igual ahí mandaste ayuda en la respuesta. Teníamos dos descartadas ya. ¿Por qué teníamos dos Y descartadas? porque teníamos dos respuestas en watt y dos en joule. Muy bien, si sabés claro. que el flujo calórico la unidad es watt, ya está, 2 menos. Perfecto, claro, justamente, es decir, estos valores están todos bien, pero... uno es, seguramente si multiplicabas, claro. Si pasabas el tiempo multiplicando te iba a dar algunos, sí. Exacto. Bueno, vamos al tercero. Un cilindro de 30 centímetros de diámetro, ¿sí? Este es medio muy parecido al que hicimos recién. Medio es igual, diría. Vamos, entonces, hacemos aquí. Vamos a agarrar. Recuerden, yo siempre digo que dibujar ayuda un montón. No porque tienen que hacer el dibujo, sino porque me da la idea de cómo es el ejercicio, que dónde estoy parado y qué es lo que tengo que calcular. Entonces, estoy ahí, me dice, un cilindro de 30 centímetros de diámetro y 20 kilogramos de masa se coloca sobre un mosaico de 30 centímetros de lado. Ejerce, debido a su peso, una presión de... Es exactamente igual al otro, nomás que en vez de ser un cubo, es un cilindro. Entonces, bien, ¿qué sabemos? Sabemos el diámetro. Por hablar y me olvidé cuál era el diámetro. ¿30 centímetros de diámetro decían? Sí. 30 centímetros, bien. Me da la masa. Bueno, pasa. Vamos a decir masa igual 30 kilogramos. ¿Sí? Y acá viene la parte tramposa. ¿A 20 no era? ¿20? No sé. 20. Bueno,
Ay, Teresa. Ahora la culpa es de Teresa encima, pobre. ¿Qué tenía que ver? Bien. Entonces, ponemos acá los centímetros. La masa 20 kilogramos. Y acá les voy a explicar dónde está la trampita, que es lo mismo que la misma trampita del ejercicio que les mandé. Esto está sobre una base cuadrada, que es básicamente donde se ponen los tanques. Una base cuadrada que tiene de área, vamos a decir, el mismo largo que el diámetro, es de 30 centímetros. Sin embargo, el área del círculo es más pequeña que el área del cuadrado, porque quedan estos espacios que no se cubren. Con lo cual, yo lo que tengo que calcular es el área del círculo, de la circunferencia, no el área del mosaico de donde está apoyado. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que voy a sacar es la fuerza, que es la fuerza peso. Entonces voy a decir, el peso va a ser igual a los 20 kilogramos por los 9,8 metros. 196, profe. Sí, no sé qué le pasa a mi mouse, que como que se... Bueno. Al cuadrado. 196 newton. Bien, perfecto. Ya tengo la fuerza. Y el área, tengo que sacar el área de la circunferencia, pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿cuánto le da el área de 30? Perdón, de un círculo de base 30. Que esto A mí me dio 0,071, pero no llegué a un resultado redondo. Me aproximé en el final. Puede ser. Yo lo redondeé a 0,07, sí. 0,07 metros cuadrados. Yo lo redondeé así. Ah, ahí sí da. ¿Sí? Bien. Y entonces cuando divido acá, ¿cuánto da? Profe, ¿podría explicar esa parte que no me perdí, digamos? Ese ¿Lo del círculo? 0,07. Bien. Básicamente, como esto es un círculo, el área de la circunferencia, el área del círculo, ¿sí? Es pi por radio al cuadrado. Sí, sí. ¿Está? Entonces, tu radio no es 0,3 metros. Ojo. Tu radio es 0,15 metros. ¿Sí? Entonces vas a tener 3,14 por 0,15 metros elevados al cuadrado. Es decir, 0,15 por 0,15 por 3,14. Esto te da alrededor de 0,07 metros cuadrados el área. ¿Está? Ahí está, profe, gracias. No, de nada. Bien. Recuerden que radio es la mitad del diámetro. Si no, si eso se lo van a olvidar, usen la otra fórmula que digo yo, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Está bien? La dejo anotadita por acá, en un costado. Área también es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Es lo mismo. Bien. Seguimos acá entonces. Y hago esto, 196 dividido 0,7. 2.800. Perfecto, 2.800 pascales. ¿Sí? Todos los valores que vean en el formulario salen de alguna u otra forma. ¿Sí? 2.800 estaba acá. ¿Sí? Todos los demás tienen que ver con no haber pasado las unidades de centímetro a metro, de haber usado el diámetro como radio, ¿sí? Se pueden llegar a todos estos resultados, se pueden llegar, pero el correcto era este. Vamos al tercero. La presión que se genera en un tanque de agua de densidad 1 gramo sobre centímetro cúbico, de 20 metros de altura, 2 metros de fondo, es... Este también es muy igual al que ya resolvimos. Vamos a hacerlo, no hay ningún problema. Entonces, tengo un ejercicio muy similar al otro. Tengo un tanque, ¿sí? De 20 metros de altura. Acá tengo la altura. 20 metros. Y me dice a 2 metros del fondo, o sea, por acá. 2 metros, ¿sí? Lo mismo que les dije hoy, esos 2 metros no son la altura. La altura es esta diferencia.
la columna de agua que yo tengo por encima, o sea que son 18 metros. Eso estén atentos, por eso sirve dibujar. Entonces, vamos con la presión hidrostática. La presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. Y entonces, esto era agua. Dijimos ya que la densidad del agua era 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura van a ser entonces los 18 metros. ¿Está? ¿Cuánto les da esto, por favor? 176.400. Bien, 176.400 pascales. Fíjense, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Este metro cúbico se cancela con esto y me queda metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado, esto es pascal. Entonces ponemos newton sobre metro cuadrado. Y esto es pascal. Bien, si nos fijamos, acá estaba la opción, 176.400. Ustedes están viendo el formulario así, como yo lo edité, ¿sí? A ustedes la presentación les queda un poquito distinto, creo. Ustedes, esto se le van moviendo las opciones. Bueno, ya hicimos este, y ya terminamos. ¿Ya está? ¿Me comí alguno? Y se nos fue el viernes, profe. Y ya está, y se nos fue el viernes. Se nos fue el viernes. Falta uno ahí. Ahí está. Sí, no, ya está, listo. Así de sencillito. Vamos a dejar de presentar. Bueno, ¿qué les pareció? No es difícil. Necesitan, alguno, sean sinceros, me dice, me voy a dejar de grabar. Profe, hay algo que no entiendo, no sé, yo les hice el dibujito, con el dibujito por ahí se entiende un poquito más. Notificar, también cerrar, no pasa nada. Detener grabación. ¿Se entendió todo lo que expliqué?